Yo quiero moverte, que Él lo hace. Solo quiero amarte, eres mi deseo. Yo quiero tocarte, sentirte. Quiero conocerte, saber cómo tú eres. Eres todo lo que quiero y lo que soñé, necesité. Mi anhelo eres tú. Yo quiero moverte, que lo hace. Solo quiero amarte, eres mi deseo. Yo quiero tocarte, sentirte. Quiero conocerte. Dios los bendiga. En esta tarde yo quisiera hablarles acerca de la multiplicación. La multiplicación abarca todo tipo de finanzas, fuerzas, material, y abarca muchas cosas, ¿verdad? Antes de abrir ahí nuestra Biblia, que vamos a hablar acerca de la parábola de los talentos, yo quisiera hablarte un poquito acerca de cuando Jesús vino. Cuando Jesús vino a la tierra, tenía 5 ministerios, que esos 5 ministerios le ayudaron a Jesús a desarrollar su ministerio aquí en la tierra. El primero fue apóstol. Jesús fue un apóstol porque fue llamado a una misión. Dice en Hebreos 3:1, por tanto, hermanos santos, santos al llamamiento celestial, conocido al apóstol y sumo sacerdote de nuestro perfecto Jesucristo, ¿sí? También él tenía el ministerio de profeta. Profeta es ser inspirado por Dios para dar una palabra, ¿sí? En Juan 4:16 y 19 nos da un ejemplo cuando él le profetiza a la mujer samaritana, ¿verdad? Y no nomás ahí, sino en diferentes partes de la Biblia nos muestra que Jesús vino como profeta. Jesús también tenía el ministerio de evangelista, ¿sí? El traer un mensaje nuevo. En Mateo 4:17 nos dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces él vino a traer un mensaje nuevo. Él también tenía el ministerio del pastor. ¿Qué es pastor? Pastor es alguien que guía y cuida de las personas. Dice en Juan 10:11, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por sus ovejas. El otro es ser maestro, ¿sí? Enseñar. En Mateo 7:26 nos dice, pero cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Entonces vemos aquí Jesús enseñaba, ¿sí? Por parábolas enseñaba a la gente. Entonces, esos 5 ministerios Jesús los tenía cuando él estaba aquí en la tierra. Pero cuando él se va, dice la palabra de Dios que él, y nos dice allí en, déjame te lo leo. Está allí en Efesios 4, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Qué quiere decir? Que los ministerios que él tenía aquí
en la tierra para desarrollar su ministerio. Cuando Él se va, Él viene y los deposita en nosotros, ¿sí? ¿Y por qué te digo esto? Porque en Marcos 16, 15 al 18 nos dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Él nos hace apóstoles. Somos llamados a una misión, ¿sí? Somos profetas. En Jeremías 25, 4, 5 dice, y envió Dios a sus siervos los profetas para decir, volvaos ahora de nuestro mal camino. Y no es eso lo que hacemos con la gente, ¿verdad? Cuando evangelizamos, cuando ministramos, queremos que la gente se vuelva de su mal camino, ¿sí? Él también nos dejó ser evangelistas, y otra vez nos dice allí en Marcos 16, 15, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, ¿sí? No quiere decir que vayamos a ir a Hawái, ¿verdad? A Florida, a diferentes partes del mundo, que ahorita lo podemos hacer con el internet, ¿verdad? Podemos estar en muchas partes a la misma vez, pero hablando también de nuestros vecinos, de nuestros hijos, de la gente con la que nos socializamos. Él nos ha hecho también pastores. Ya dices, ay, Chihuahua, yo no soy pastor. No, ni yo soy pastora, pero déjame te digo que sí soy pastora de mi hogar, ¿sí? De mis hijos. Acuérdate que al ser pastor, dices, personas que guían y cuidan. Entonces, si tú estás cuidando de tu hogar, si tú estás guiando a tus hijos, tú te conviertes en un pastor y estás pastoreando tu hogar. También Él nos hizo maestros. En 2 de Timoteo 3, 16, 17 nos dice, toda escritura es inspirada por Dios para enseñar. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo ahorita? Estoy enseñando, soy maestra. Entonces, tú les enseñas a tus hijos, les enseñas a tus familiares acerca de la palabra. Y si tú enseñas de la palabra, aunque sea explicando un texto, aunque sea lo que sea, tú te conviertes en maestro de la palabra. Entonces, veo aquí que el Señor nos deposita esos ministerios en nuestra vida, y sabes que cuando Él deposita esos ministerios en nuestra vida, es cuando los talentos se comienzan a multiplicar. ¿Sí? Entonces, allí yo quiero que tú vayas a vamos a ver en Mateo 25. Mateo 25, 14. Vamos a leer en el 14. Y déjame te digo que qué quiere decir talentos. Talentos es tener un valor, ¿sí? Una persona que tiene talentos vale por más. ¿Por qué? Porque una persona que sabe enseñar, mucha gente la va a buscar para que le enseñe, ¿sí? Entonces, esa persona llama la atención. Cuando alguien sabe cantar, ¿verdad? Mucha gente busca, ¿verdad? Para escuchar sus canciones. Cuando esa persona tiene el talento, ¿verdad? De qué sé yo, de bailar o de tocar un instrumento, ¿verdad? Esa persona llama la atención porque tiene un valor, como un anillo, ¿verdad? Llama la atención porque tiene un valor. Entonces, un talento es un valor, pero también es una responsabilidad que se tiene que cuidar y se tiene que nutrir y se tiene que ir desarrollando cada vez más, ¿sí? Ahora, déjame te digo, todos los talentos son buenos, pero depende cómo los usemos, ¿verdad? Hay personas que tienen bonito talento para cantar, pero no lo usan para alabar a Dios, lo usan para la gente, ¿verdad? Para traer satisfacción a sí mismos. Entonces, pero mira lo que dice allí en Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios. Entonces, todo lo que Dios nos ha dado viene de Dios. Eso quiere decir que es bueno. Entonces, allí es donde quiero que entremos allí. La palabra dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y los entregó y le entregó sus bienes. Pon atención allí donde dice,
llamó a sus siervos. El ser siervos quiere decir que eran personas que ya lo conocían. Eran personas que ya habían servido, que ya sabían lo que esta persona, ¿verdad? Quería, lo que este hombre quería y esperaba de ellos. Dice, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Dice, a uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. La palabra capacidad es lo que tú puedes hacer, ¿sí? Entonces, a nadie le dio más de lo que no podía sobrellevar. Dice, les entregó conforme a su capacidad. Entonces, a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. No porque tenía preferencia, sino porque era la capacidad de cada uno de ellos. Dice, asimismo, dice, a uno dio 5 talentos, a otro 2, a otros 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Entonces, aquí vemos que todo don perfecto viene de Dios. Entonces, es bueno, ¿verdad? Entonces, vemos allí también en Efesios, a ver, permíteme. Allí en Juan 14 dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores que estas hará. Juan 14, 12, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores que estas hará. Entonces allí me estoy dando cuenta que cuando él dice esas palabras, es allí cuando nuestro don se multiplica, se hace más. Entonces por eso este hombre les entrega estos talentos a estas personas. Entonces, al entregarse esos talentos, él esperaba más, porque dice aquí, aún mayores que las cosas que yo hago harán. Dice, y se fue. Dice, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Negoció. Quiere decir que creyó, como dice Juan 14, 12, el que cree en mí, él creyó en que él tenía un talento y fue y lo negoció, ¿sí? No se quedó sentado. Él lo negoció y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Qué tremendo, ¿verdad? Dice que él fue y lo escondió. Quizás tú puedas decir, no, pues es que no sabía qué hacer, o sea, no tenía experiencia. Y yo te digo, tenía, aunque a lo mejor no tendría mucha, pero tenía algo de experiencia porque ya había sido siervo de este hombre, ¿sí? Dice, después, dice, bien, buen siervo fiel, por lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, le dijo al que había ganado otros 5 talentos. Al que había recibido 2 talentos, le dijo, Señor, me entregaste 2, aquí tienes. Y le dice el Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y qué tremendo aquí, porque él le dice, Señor, conozco que eres un hombre duro.
ya lo conocía, sabía que él estaba esperando algo de él. Sabía que este hombre no era cualquier persona, ¿sí? Sabía que era un hombre de ejemplo. Sabía que lo que él decía o lo que él prometía, él lo hacía, ¿sí? Y así estamos nosotros con el Señor. Nosotros sabemos que el Señor es un hombre duro, ¿verdad? Que es lleno de amor y dice su palabra que es grande en misericordia, ¿verdad? Pero también sabemos que Él es fuego consumidor y que Él se enoja, ¿sí? Entonces aquí este siervo sabía que Él era hombre duro. Y mira, me llama mucho la atención porque dice que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Entonces yo digo, si este hombre ya sabía que el amo, ¿verdad? Dice, ciega donde no sembraste y recoges donde no esparciste. O sea que él de todos modos iba a ganar. ¿Qué fue lo que le impidió multiplicar lo que este hombre le dejó, ¿verdad? Dice aquí que fue el miedo. El miedo nos paraliza, ¿sí? El miedo nos hace sentir que no podemos. El miedo nos hace sentir que es mucho para nosotros. El miedo nos hace sentir chiquitos cuando Dios nos ha dado tanto, ¿verdad? Entonces, en esta noche, yo te quiero decir a ti, ¿qué es lo que te está paralizando para que multipliques tu ministerio, para que multipliques tu talento? Este hombre lo entendió y dijo, yo conozco que eres un hombre que donde no ciegas, recoges. Tú y yo sabemos que las fuerzas no vienen de nosotros, que viene de Dios y que lo que hagamos, aún dice la palabra que lo que hagamos son trapos de inmundicia. ¿Sí? Entonces, lo que hagamos para el Señor va a ser por lo que Él está en nosotros, no por lo que nosotros nos podamos sacrificar o podamos hacer, no, todo viene por Él, ¿sí? Entonces, yo te digo a ti, ¿qué es ese temor que te está paralizando? Mira qué tremendo. Le dice aquí el Señor, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Dice, entonces hubieras dado el dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. O sea, si ya sabemos, ¿verdad? Si ya sabemos, o sea, ¿por qué no estamos haciendo nada? ¿Por el miedo? ¿Por el temor? Déjame te digo, ¿temor a qué? ¿Sabes? Mi trabajo es bien desgastante, ¿sí? Y mi trabajo, yo siempre he dicho que es 24/7, ¿sí? Porque salgo en la tarde y llego a la casa y tengo que preparar para el día de mañana y a veces en la noche se me va el sueño en pensar, este niño no está entendiendo, cómo le voy a enseñar, qué hago, qué cambio, y a veces son desveladas. Entonces, yo te lo digo por testimonio, se me han ofrecido oportunidades para hacer cosas para Dios y yo he puesto un alto. ¿Por qué? Por miedo a no tener las fuerzas, la capacidad para hacerlo. Pero mira lo que me dice la palabra de Dios. Y te lo digo porque a lo mejor esto es lo que tú estás experimentando. Ese temor a no estar capacitado. Ese temor de no tener las fuerzas para hacerlo. Ese temor de que lo hagas mal. Pero mira lo que dice la palabra de Dios. En Isaías 40:29. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Sabes, yo me he dado cuenta que ahora que he entrado a trabajar para el Señor,
en el ministerio de los niños, en traer la palabra de Dios. Sabes, a veces ando pero cansada, pero cuando comienzo a sumergirme en la palabra de Dios, Dios renueva mis fuerzas. Otra de las cosas que a lo mejor tienes miedo es en tus finanzas, porque el trabajar en la obra de Dios requiere a veces de nuestras finanzas. Y no estoy hablando acerca de estar en un equipo, ¿verdad? Y trabajar y tener que invertir dinero. No, no, no. Estoy hablando acerca de el ministerio que tú tienes con tus hijos. Ese ministerio, déjame decirte que sí requiere de tus finanzas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando hacen una reunión en la iglesia, tienes que traerlos. Quizás tienes que esperarlos afuera, ¿verdad? Y requiere que dinero para la gasolina y que requiere dinero para que vayan para allá. Y yo entiendo perfectamente, ¿sí? Sabes, en un tiempo de mi vida, cuando mis hijos estaban chicos, tenía que manejar como 35 minutos para llegar al templo donde nosotros estábamos. Y traía una Expedition. Y esas usan gasolina como, híjole, mucha gasolina. Y era llevar a mis hijos que al ensayo, a ir a los cultos, ir a la oración. Entonces, en ese tiempo había escasez en mi vida. Yo recuerdo que estaba yendo a la escuela hasta UTEP y yo recuerdo ese día tuvimos, me parece que fue una campaña y estuvimos yendo más que un día por semana a la iglesia. Y yo recuerdo que cuando cuando pasaron el lugar al predicador, el predicador comenzó a hablar acerca de las finanzas. Y cuando comenzó a hablar acerca de las finanzas, como yo estaba pasando por una escasez, a mí se me hacía bien incómodo y me enojaba. Y yo decía, van a comenzar otra vez a hablar. Y me daba, o sea, te soy transparente, me daba un cierto como corajito, como enojo. Y cuando pide el hermano la ofrenda, ay, pues más me enojé. Dije, pues ya pidieron ayer y ahora vuelven a pedir. Y yo por mi mente, ¿verdad? Pero era porque no tenía. Era porque había escasez en mi vida. Y yo recuerdo que yo traía $5. So eran 35 minutos para llegar a la iglesia, 35 minutos para regresar. Al siguiente día, 45 minutos para llegar a UTEP. Entonces, ya traía bien poquita gas. Y yo había planeado echar esos $5 para poder el día siguiente ir a UTEP y regresar a mi casa y ya, ¿verdad? Esperar a agarrar otro dinero. Y en lo que estaba yo luchando allí, dije, ok, ya sé qué voy a hacer. Dije, voy a echarle nomás, no me acuerdo si dije $3 o $4 de gasolina. Y los $2 los echo de ofrenda. Yo recuerdo que abrí mi bolsa, agarré esos $2 y caminé al altar. Y cuando yo fui y los eché, yo recuerdo también que el hermano que predicó, y me acuerdo mucho su nombre, Manuel Falcón, agarró mi mano y me dijo, dice el Señor que no dudes. Dice el Señor que no dudes porque el dinero va a llegar por todas partes. Yo regreso a mi asiento y él comienza a despedirse, pero en lo que se despide, él regresa. Y cuando él se regresa, él dice, el Señor me acaba de decir que en este año algunas familias de aquí van a quedar libres de deuda de su casa. En ese tiempo se había pedido un préstamo por mi casa y se estaba pagando. Nunca en mi mente pensé que fuera yo. Primeramente estaba pasando por una separación. Segundo, estaba estudiando. Nunca pasó por mi mente que eso pasaría en mi vida. Pero lo que pasa antes de que se acabe el año, como dijo él, se quema mi casa. Se quema mi casa y quedamos en la calle. Nos tuvimos que ir a vivir con mi hermano
Y haz de cuenta que la ayuda, como él había dicho, como el Señor me había dicho, comenzó a llegar por todas partes, por todas partes. En un año yo tenía ya una casa nueva. No la debía, no debía el terreno, no debía nada. O sea, en ese año, menos de un año, quedé libre de deuda y una casa terminada. Y no una casa más o menos, fue una casa que Dios me entregó bonita. Entonces, por $2, por $2 que saqué de mi bolsa, que luché, pero cuando gané esa victoria, que fui y los di con todo mi corazón, ¿sabes? Dios miró mi corazón y Dios premia lo que nosotros damos. Entonces, no tengas miedo, no tengas miedo. Y yo te quiero decir, o sea, levántate, levántate y comienza a trabajar tus ministerios, comienza a trabajar tus talentos, que Dios multiplicará tus fuerzas, Dios multiplicará tus finanzas, Dios multiplicará tu inteligencia, tu tiempo. Yo quiero que en esta noche allí tú cierres tus ojos y le pidas perdón a Dios quizá por el tiempo que no has trabajado esos ministerios, que no has trabajado esos talentos. Y dile al Señor, Señor, en esta noche yo te pido perdón. En esta noche yo entrego mis talentos, yo entrego mis ministerios en tu mano, Señor, y yo me levanto en fe, creyendo en ti, que tú me ayudarás y tú me sustentarás. En el nombre de Jesús, yo bendigo cada familia, Señor, que escucha tu palabra, Señor, que tú vengas, Señor, y regeneres en ellos ese nuevo aliento, esa nueva pasión, ese nuevo deseo, Señor, para ellos poder multiplicar los talentos que tú has puesto en ellos. En el nombre de Jesús, amén.